Más de Noticias Globovisión Salud, y antes de continuar con nuestra entrevista vamos a hacer un alto y vamos a ver también esta información relacionada a las ondas de choque y la disfunción eréctil. Anteriormente se creía que la disfunción eréctil se debía exclusivamente a causas psicológicas y emocionales derivados del estrés o ansiedad, pero en la realidad, hoy en día otros factores son de mayor fuerza. Si atendemos a jóvenes, hablo de pacientes menores de 40 años, sí es más frecuente las disfunciones eréctiles de origen psicógenas, pero estas representan más o menos un 10% de todos los pacientes que sufren disfunción eréctil. Cuando subimos de grupo etario y incluimos a los pacientes mayores de 40 años, el 80% de ellas es disfunción eréctil de origen vascular. El estudio que debemos hacer son una ecografía Doppler y ideal bajo inducción, que es bajo la aplicación de un medicamento que me genera una vasodilatación que me permite evaluar la velocidad de flujo y el comportamiento de los vasos sanguíneos al llenado de los cuerpos cavernosos. Si estamos hablando de pacientes mayores de 40 años, la disfunción eréctil puede llegar a afectar en diferentes grados hasta un 50% de la población o más. Tratamientos de diversa índole ayudan a tratarla, pero en este caso las ondas de choque buscan regenerar el tejido eréctil y solucionar el problema de raíz. Las ondas de choque se empezaron a usar casualmente en urología, pero para fragmentar cálculos en las vías urinarias, pero se usaban a una intensidad diferente. Lo que se vio es que había reparación de vasos sanguíneos y de tejidos cercanos a donde se emitía la energía favorables, era acelerada la reparación celular. Y como ciencia en fin, fueron investigando y haciendo adecuaciones hasta que se pudo elaborar un equipo que concentrara la onda con unas características tal que permite penetrar el tejido sin generar dolor y promover, sí, el efecto beneficioso que es la formación nueva de vasos sanguíneos. El protocolo indica iniciar con al menos 6 sesiones, una por semana, antes de poder evaluar con responsabilidad la respuesta al tratamiento. Pero sin embargo, nosotros debemos personalizar el número de sesiones, no la frecuencia, ya sabemos que es una por semana, eso es lo que sí estamos de acuerdo, pero podemos decidir si un paciente necesita 6, 10, 12, quizás hasta 14 sesiones. Pero de inicio, en un paciente modelo, en un paciente cuya disfunción eréctil sea leve o moderada, con 6 sesiones está bien para abandonar ya la terapia. Mis redes sociales son dr.urólogo Orangel Pulido. Un enfoque terapéutico que busca liberación de factores de crecimiento y regeneración, donde la salud masculina recibe un tratamiento especializado. Daniela Díaz, Globovisión. Gracias a nuestra compañera Daniela Díaz por este material y bueno, vamos a avanzar en esta entrevista con el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo, y tenemos acá a González Vadillo que nos dice: el agua que procede de un pozo, agua subterránea, se puede tomar sin ningún problema. También nos manda otro mensaje y dice: regularmente se da fe de que este tipo de agua de pozos son 100% limpias por la condición de donde proceden. ¿Qué nos dice, doctor? Que no es así, lamento decepcionarlo. Pero lo primero que hay que hacer en esa agua, lo primero que hay que hacerle es un estudio de minerales y después un estudio bacteriológico. Hay que hacer los estudios correspondientes para saber si esa agua primero es apta para el consumo humano o para el uso doméstico. Y después de hechos estos trabajos o hechos estos estudios, pues podemos determinar si se puede o no se puede. Y el problema con estos pozos es que regularmente eso sale del pozo y va a un tanque. Y los tanques suelen estar contaminados con alguna frecuencia. Más allá de estar contaminados, no quiero decir con esto de que desde el punto de vista bacteriológico tengan algún problema, sino que, bueno, no es que el agua sea potable, digamos. Hay que hacerle los estudios correspondientes. Yo no recomiendo el uso del agua de los pozos profundos para consumo humano por vía oral directamente, en lo absoluto. Doctor, con respecto a los tratamientos, ¿por qué es tan importante evitar la automedicación? Mira, en el caso de los virus gastrointestinales, el tratamiento es tratamiento de soporte, tratamiento de sostén. Hay buena hidratación con sales de hidratación oral, probióticos, etc. Ese es el tratamiento que debemos tener en líneas generales para un virus. Ahora bien, cuando hay
diarreas inflamatorias por bacterias o porque el examen de heces ha salido con alguna alteración, se puede indicar el uso de antibióticos. Siempre bajo supervisión médica y bajo previa consulta con un médico que haya pedido unos exámenes, que los haya visto alterados y que justifique el uso de antibióticos, porque como te digo, la gran mayoría de los virus gastrointestinales que nosotros tenemos o de los procesos gastrointestinales que tenemos son procesos virales. Y esos procesos virales regularmente, o te digo, en la inmensa mayoría, por no decir todos, son autolimitados. Totalmente. Y bueno, y el uso excesivo, abusivo de antibióticos nos genera resistencia y el momento de realmente necesitarlo también va a ser un problema. Eso es un problema hoy muy grande, la resistencia antibiótica de las bacterias gastrointestinales por el uso indiscriminado de antibióticos. El paciente que dice, me duele una uña y me tomo un antibiótico, me duele, tengo dolor aquí en el centro entre los ojos, eso es una sinusitis y me tomo antibiótico. Al día siguiente no tenía dolor y se dejó de tomar el antibiótico. El uso indiscriminado el mal uso de los antibióticos nos tiene a los médicos en un problema grave para tratar infecciones. No todos los antibióticos sirven para todo tampoco. Absolutamente. Los antibióticos tienen su esfera y su tipo de bacterias a los cuales afectan o en los cuales hacen efecto y utilizar un antibiótico indebido solo hace que otras bacterias que no estamos tratando de tratar, pues se hagan resistentes a un antibiótico al que antes eran susceptibles. Totalmente, doctor. Bueno, ¿cómo lo podemos contactar? Se nos terminó el tiempo. Yo estoy en el Hospital de Clínicas Caracas, piso 5, consultorio 506, y mis redes sociales son @DiGiorgioGastro. Así es, lo tienen en pantalla para que puedan tomar nota. Gracias, doctor, por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Estuvimos conversando con el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo. Gracias por la sintonía. En nuestras cuentas, @salud_gb, @DanielaJSalas. Nos vemos en una próxima oportunidad.